8:15 de la mañana, pues con el mes de mayo ya en un punto de inflexión en la temporada agraria, momento de hacer balance sobre cómo ha ido el invierno para las cosechas de cereal y mirando también al verano, marcado sobre todo por el inicio de la recogida de la fruta. Estos días, además, el protagonismo también para el campo por las tormentas de granizo que se producen este fin de semana y que se van a repetir tanto hoy, parece que en menor medida, como mañana, nos decía nuestro meteorólogo, Luismi Pérez. Así que esta mañana con nosotros José María Alcubierre, secretario general de UAGA en la comunidad. Señor Alcubierre, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y José Manuel Cebollada, secretario general de Asaja en Teruel. Señor Cebollada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Les agradecemos a los dos que estén con nosotros. En el caso de José María Alcubierre, hoy tienen ejecutiva en UAGA, ¿no? En el sindicato. Sí, correcto. Hoy tenemos una reunión interna para ir preparando temas, porque la verdad que hay muchos temas de actualidad que tenemos que ir tratando para ver si se busca alguna solución y algunos planteamientos para mejorar lo que actualmente tenemos. ¿Qué es lo que más le preocupa a UAGA? Bueno, pues tenemos la verdad que varias líneas. Tenemos que ver que estamos ahora en una situación donde los seguros están a flor de piel, porque vemos la situación que estamos teniendo climatológica en estos últimos días, pero también muy importante lo que se está empezando a hablar en Bruselas de la nueva política agraria. Siempre hemos planteado que la agricultura, que yo la defino como el mejor oficio del mundo, pero que eso de trabajar a la intemperie, que no tenemos una protección, pues tenemos que buscar esas redes de seguridad en todo momento. Las redes de seguridad tendrían que venir orientadas principalmente por las políticas agrarias, que ahora se está empezando a hablar en Europa, y la verdad que con el tema de la coyuntura internacional pues parece que va a haber una reducción importante, y eso nos preocupa muchísimo, una reducción importante en la cuantía económica de la PAC, pero también en temas que se pueden hacer desde el propio territorio, como es el tema de los seguros, para que cuando haya estas catástrofes climatológicas o del propio tiempo, pues que se puedan cubrir y podamos seguir trabajando, y que no se pongan en riesgo la viabilidad de las explotaciones como estamos hasta ahora. Bueno, pues José María Alcubierre la mirada en Bruselas. Está en Bruselas precisamente José Manuel Cebollada. ¿Con qué agenda de trabajo, señor Cebollada, estos días por allí? Pues bueno, la verdad es que muy apretada, ¿no? Porque tenemos un congreso de las asociaciones agrarias más representativas en Europa, las del sur de Europa, para hacer un lobby importante por lo que nos viene encima, ¿no? En la próxima reforma de la PAC. Entonces tenemos un congreso de la Asociación de Francia, de la Colderetti italiana, de fruticultores italianos, Grecia, Croacia y España, ¿no? Con lo cual le vamos a dar a entender a Europa, sobre todo la agricultura del sur, que necesita de unas medidas distintas a la del norte, ¿no? Y necesita más apoyo financiero, ahora cuando se nos querría a lo mejor quitar, y nosotros vamos a insistir en que necesitamos más, porque las situaciones geopolíticas lo requieren una agricultura en Europa más fuerte, que pueda dar de comer a todos europeos, porque si dependemos de terceros países, tal como está todos, pues bueno, todos podemos ver lo que nos puede pasar. Y luego, aparte, tenemos mañana una reunión con el mismo comisario de Agricultura, porque nos va a presentar un paquete de simplificación de la PAC, que miedo me da a mí cuando hablan de simplificación de la PAC, que eso siempre ha significado, por experiencia lo tenemos, más burocracia, ¿no? Con lo cual, a ver si una vez por todas conseguimos que podamos hacer nuestra labor de agricultura y ganadería en el campo sin tanta burocracia, sin tanto papel, sin tanto problema, que en definitiva todos son económicos además, pero eso son todo penalizaciones, ¿no? Y luego pues la orientación de la nueva política agraria común, porque está ya cociéndose en Bruselas, y bueno, pues lo que necesitamos es dos puntos importantes: más apoyo financiero, es lo que vamos a trasladar, y menos burocracia que le cueste al agricultor, porque pues bueno, con esta situación que tenemos ahora, como te digo, si nos el próximo periodo del 2027 en adelante, con más complicaciones, podría hacer inviable muchas de las explotaciones que tenemos ahora en nuestra comunidad autónoma. En fin, que hay muchos frentes abiertos. Les voy a pedir a los dos, señor Alcubierre, señor Cebollada, concreción, porque tengo aquí una colección de preguntas que quería comentar con ustedes. ¿Cifras definitivas tenemos de las afecciones del granizo de estos días de atrás? A ver, tenemos... Sí, la verdad es que prácticamente hemos tenido dos periodos, ¿no? Lo que fue hace prácticamente una semana, que estamos hablando de una afección de unas 5.000 hectáreas en diferentes grados, porque no es lo mismo donde ha llegado la tormenta de pleno, ¿no? Que en otras zonas donde ha llegado más de refilón. Es decir, hay afecciones prácticamente que ha habido casi hasta de un 90 o un 100%, donde prácticamente la cosecha ya se ha acabado ahí, y otras que ha habido una afección pues de un 20 a un 40%. Hay diferentes afecciones, y la que vivimos este fin de semana todavía se están valorando, y pasará lo mismo, ¿no? Vemos cómo ha habido sitios en la zona más central
digamos, que va de Tauste, pasando por Gurrea, Zuera, Alcalá de Gurrea, toda esa tramada que salió, que allí habrá afecciones prácticamente del 90 a 80, 90%, 100, y habrá otras que serán más reducidas, pero todavía en esas hectáreas estamos ahí recopilando datos. Bueno, en Asaja nos presentaban hace unos días, señor Cebollada, su balance, anunciaban previsiblemente una cosecha de récord. Dicho esto que estamos comentando, ¿se mantiene la previsión de récord o no? Bueno, la previsión es buena, ¿no? Porque la primavera ha sido lluviosa, pero las zonas, lógicamente, donde ha caído el pedrisco, pues es una lástima, ¿no? Sí que es verdad que el pedrisco afecta, no es como una sequía, que la sequía barre toda la comunidad autónoma y afecta a todos, el pedrisco está afectado a poca gente, pero ha sido un pedrisco muy temprano, que ha pillado a la gente sin seguros, sin ampliaciones y lo no conocido, ¿no? Es decir, yo soy afectado porque mi explotación ha estado afectada y la gran mayoría de las fincas no sacamos aprovechadora, la gran mayoría. Con lo cual, después de venir de 2 años, 3 incluso malos, pues hay una desilusión muy, muy grande en estas zonas, ¿no? Porque este año que se veía que la cosecha iba a ser buena y en los demás sitios, pues yo creo que ya va a terminar con estas lluvias que vienen y va a ser buena, pero como tengo estas zonas de pedrisco, pues hay una desilusión tremenda, ¿no? Porque a punto de coger la cosecha cuando la ves buena ya, además fue como un tsunami, Las zonas afectadas es 100%, las orillas sí que están menos, pero donde pasó la tormenta, en los pueblos de La Gueruela, Ferreruela, Cuencabuena, Cucalón, hasta Herrera de los Navarros, la zona que conozco aquí yo, aparte de la del Bajo Aragón, esta zona mía, ha sido un siniestro que no se ha conocido nunca, ¿no? Entonces nosotros vamos a mantener varias reuniones ahora, no lo sé, el ministro veo anunciando zonas catastróficas como se llama ahora o no sé lo que vamos a tener que hacer, pero desde luego cambiar la política de seguros agrarios seguro, porque no podemos estar con este seguro agrario que no cubre las producciones que tiene el agricultor, ni precios, ni IVAs, ni el objetivo que necesitamos. No, simplemente porque se hagan referencia a los oyentes, ¿no? Es decir, la sequía es una afección que el año pasado y hace 2 cubrió prácticamente a todo el territorio aragonés, esto es específico, pero que se hagan una idea que el trabajo de todo el año, el trabajo de sembrar hasta preparar la tierra, abonar, sulfatar, de cuidar esa tierra, pues prácticamente en media hora se ve acabado, es decir, y más cuando venimos de una época tan dura, con lo cual al que le ha tocado en estos momentos, pues es una situación de vulnerabilidad inmensa de que en media hora se te lleve el trabajo de todo un año. Bueno, hace apenas 3-4 meses nos contaban desde UAGA, en el mes de febrero, bueno, nos contaban, no insistían, ¿no? Mejor dicho, que el tema de los seguros, y lo decía usted al principio, señor Alcubierre, está francamente complicado, ¿no? ¿Saben qué grado de cobertura hay o puede haber aproximadamente entre los afectados por estas últimas tormentas? El problema es el desánimo que hay con el tema de seguros, así como en el tema de sequía, sí que es la verdad que cada vez se está desincentivando más la contratación de seguros. En el tema de pedrisco todavía hay bastante contratación dentro de lo que cabe. ¿Por qué hay bastante contratación? Porque se asegura y se da un rendimiento un poquito mejor. Dicho esto, sí que estamos viendo como el sistema de seguros, agroseguro, que es un sistema positivo, es un sistema bueno que tenemos en el Estado español, hay que mejorarlo porque tenemos un punto de inflexión que fue cuando vinieron las vacas locas y se establecieron la recogida de cadáveres, donde la recogida de cadáveres se metió dentro del seguro agrario y la recogida de cadáveres no es un siniestro, no es un percance, es un servicio que se da. Y a raíz de meterse ahí, pues la verdad es que ha habido mucha desatención a la hora de hacer los seguros por estas situaciones meteorológicas. Y además venimos con que hay que recordar que el seguro, parte del seguro está formado, Agroseguro está formado por aseguradoras privadas. Y esas aseguradoras privadas muchas veces piensan más en su beneficio y de sus cuentas de resultado más que en lo que en la fundacional, en lo que se fue la fundación de Agroseguro, que es asegurar la viabilidad económica de los agricultores. Y estamos viendo cómo constantemente se penalizan en cereal muchas veces, pero también sobre todo en tema de frutales, se penalizan aquellas circunstancias climatológicas que son reiteradas. Y vemos cómo está avanzando el tema del cambio climático y eso nos resulta preocupante, porque muchas veces la situación normal de una zona que tenía un cultivo, igual me da, pues por ejemplo, estamos hablando de la zona de Calatayud, que está siendo muy afectada, o otras zonas donde está sufriendo más el cambio climático, es donde más están sufriendo esta situación del seguro. Hay que adecuarse porque Enesa, el Estado, bajo el paraguas de Enesa, inyecta económicamente mucho dinero y se tiene que
que adecuar tanto la situación de contratación como la situación después de siniestro para que realmente sea esa red de seguridad, ese paraguas que ayude en caso de los siniestros a los agricultores y ganaderos a sobrevivir en estos momentos tan duros cuando viene un siniestro de estas características. En fin, que estamos hablando del pedrisco, que estamos hablando del granizo, cuando todavía colean las consecuencias de la sequía. Decíamos antes que el gobierno de Aragón sigue estudiando si recurre al Supremo por las ayudas a la sequía, que el Ministerio ha dejado fuera a provincias como por ejemplo Teruel. Son 20 millones de euros en ayudas para todo el país. Para productores de almendras, de nogal, por ejemplo. No sé si tienen alguna novedad al respecto, señor Cebollada, sobre esto, si esperan cambio de postura del Ministerio o si de aquí no se va a mover el Ministerio. Bueno, nosotros cuando tuvimos noticia de esto desde Asaja nos pusimos en contacto con toda la administración, ¿no? Desde Asaja Nacional se le mandó un escrito al Ministerio, desde el Gobierno de Aragón, que hablamos con la Consejería, lo mismo, hasta desde la Diputación Provincial de Teruel, ¿no? Para decirles que, bueno, que Teruel estaba afectado igual que el resto de provincias que habían salido en el decreto. A mí me parecía esta mentira, la verdad, que Teruel no saliera. Pero cuál es mi sorpresa, que recurriendo todas las administraciones y nosotros, vuelve a salir como que Teruel no tiene derecho a estas ayudas. Volvemos a reunirnos incluso con Consejería de Agricultura y se va a hacer un recurso contencioso ante no sé qué tribunal para que metan a la provincia de Teruel, ¿no? Esto lo va a realizar ya el Gobierno de Aragón, la Consejería de Agricultura. Es que no hay derecho a que 2 años que se lleva sin coger cosecha prácticamente en estos cultivos, que encima saquen las medidas el resto de las provincias afectadas y Teruel se quede fuera otra vez. Y esto patito feo esta provincia. Se va a presentar, entiendo, de manera inminente, señor Cebollada. Sí, se va a presentar de manera inminente si no se ha presentado ya, ¿no? La última conversación que mantuve yo con Consejería de Agricultura es que se iba a presentar ya, ¿no? O sea que tenemos que hacerle ver a este ministro que además en todo sitio las palabras son buenas las que tiene, pero bueno, los hechos nosotros no los terminamos de ver, ¿no? Entonces, pues bueno, le vamos a volver a avisar otra vez desde todas las administraciones de la provincia de Teruel, con Asaja incluido en la cabeza, de que este decreto, estas ayudas tienen que salir sí o sí, porque estas explotaciones están afectadas, incluso yo creo que más que otras provincias que tienen las ayudas. No tenemos nada contra las otras provincias, pero Teruel, por supuesto, tiene que estar dentro de estas ayudas. En fin, así llegamos a la campaña de la fruta. Por cierto, ¿van a aprovechar los productores aragoneses esta temporada el nuevo protocolo para vender cerezas en China o no? A ver, si me permites un momento por acabar con este tema un momento pequeño. La verdad es que este tema también, desde WACOAG, a nivel de COAG, también se plantearon esas situaciones de desafección, no solo con Teruel, sino con Teruel y Zaragoza, que fueron afectadas. Y además, más curioso es que el dinero que va a venir para ayudar, en este caso a los leñosos, viene de la Unión Europea, con lo cual al Ministerio prácticamente le cuesta muy poco dinero. Claro, nosotros también hemos establecido esas posiciones, pero esto viene ya de historia, porque si se hubiera reconocido por parte del Gobierno de Aragón la sequía y se hubieran dado ayudas de sequía a los leñosos, como así se pidió desde Huaga ya el año pasado, a lo mejor si hubieran estado dentro del decreto de la sequía esas ayudas, ahora habría más posibilidades para tener esas ayudas estatales europeas. La verdad es que vamos a seguir apoyando a nosotros porque entendemos que es una situación cuando en el Bajo Aragón se han estado arrancando almendros por la sequía, porque se han muerto de sequías, pues la verdad que es injusto y la verdad que se está poniendo la viabilidad de muchas explotaciones en riesgo. Y eso lo tenemos que paliar de una manera u otra. Dicho esto, vamos a seguir trabajando y vamos a ver cómo si tenemos la posibilidad de encontrar esa solución. En lo referente a la cereza, pues esperemos que sí, esperemos que se están dando pasos para que realmente las comercializaciones de fruta, que este año parece que vienen bien, porque hay que recordarlo, es decir, en el tema de frutas, la situación que tenemos en la zona del Magreb está llevando a que hay muy malas cosechas pues en muchas partes, por ejemplo sandía, melones, etcétera, etcétera, y en el tema de la cereza estamos en una posición muy buena ahora porque prácticamente si no se malva con estas aguas tendremos capacidad productiva y tendremos capacidad exportadora. Entonces veremos a ver si podemos aprovechar estas sinergias que se han abierto con este bombazo que ha generado el presidente Trump para poder exportar y para poder tener esa situación de venta adecuada de nuestros fruticultores, ¿vale?, en el resto del mundo, en especial en China. Termino, pregunta para los dos, muy rápidamente. Decía estas últimas horas el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, que el Ministerio tiene que elaborar una estrategia nacional para combatir los daños ocasionados en cultivos por especies silvestres. ¿Qué es lo que hay que recoger ahí, en esa estrategia, señor Cebollada, señor Alcubierre? Empiezo por usted, señor Cebollada.
Bueno, nosotros en el tema de los daños silvestres llevamos mucho tiempo insistiendo, ¿no? Quiero decir, hay que tomar alguna medida, porque lo que no puede ser que el agricultor sea el que paga el que los animales coman en el campo tranquilamente, ¿no? Con lo cual, esto se tiene que regular de alguna manera. Lo primero, porque pueden causar daños y causan en el campo. Lo segundo, porque pueden causar daños y causan también en la ganadería, porque es que esta cabaña que tenemos de ciervos, de corzos sin controlar, lo que hace son que cojan enfermedades como la sarna, como tal, beban en los charcos de agua y contaminen también a nuestra ganadería. Y lo tercero, ya incluso por la seguridad vial, es que en zonas donde hay mucha afección de estos animales y zonas comarcales de carreteras, que pues bueno, en Aragón, pues por desgracia no tenemos mucha autovía, lo más normal son comarcales que no están valladas, lo que genera es un peligro muy grande, ¿no? Por la noche sobre todo, incluso por el día con esta cabaña ganadera que hay de este tipo. Con lo cual, nosotros esos 3 puntos importantes y sobre todo pues contemplarlo también en los daños en agroseguro y en los daños de pues bueno, lo que genera esto, ¿no? Hay que hacer un estudio y ver cómo se puede convivir entre los animales del monte y la agricultura y la ganadería. Sí, indudablemente hay posiciones, y así lo hemos dicho desde Guaga constantemente. De hecho, la semana pasada salimos con una nota de prensa anunciando seguramente movilizaciones, que hablaremos con todas las organizaciones agrarias, porque hay cosas que ya es infumable, ya no podemos seguir trabajando en muchos territorios de Aragón por parte de la fauna silvestre. Y hay cosas que sí que se tienen que hacer a nivel general del Ministerio, pero hay cosas que puede hacer el Gobierno de Aragón. Estamos hablando de los corzos y los ciervos, y ahí hay que incrementar un poco la caza para ese control poblacional. Pero luego tenemos el tema del conejo, y que el tema del conejo está haciendo un daño brutal en muchas zonas del territorio. Hay zonas que ya no se pueden poner cereales ni leguminosas, porque prácticamente el conejo acaba con todas ellas. Tenemos que empezar a ver nuevas fórmulas al margen de la caza para ese control poblacional, porque claro, la gente, la sociedad quizá ve bien o que haya esa fauna, pero cuando esa fauna te coacciona en tu explotación, pues la verdad que tenemos un problema. A nivel anecdótico, me contaba un chico que se venía a afiliar a Guaga, a nuestra organización, y nos hablaba que iba a empezar con la explotación de su padre en la zona de la Almunia, y que iba a poner, que tienen árboles, en este caso alberjes, y decía cómo los castores, que cada vez están siendo más persistentes por el jalón, se llevaban los propios árboles, cortaban los propios árboles y se los llevaban al río. Es decir, estamos en un tema de que hay que equilibrar la situación y vivir con la fauna que tenemos en el mundo rural, pero también hay que equilibrarla para que esa fauna no sea tan dañina como está siendo en estos momentos. Y para eso hay que legislar y hay que dejar trabajar y hay que buscar prácticas innovadoras para controlar esa fauna y para que se haga sostenible la agricultura y la ganadería con esa fauna que tenemos que convivir. Para ello, fórmulas, y para ello también habrá que adecuar normativas como la PAC, porque muchas veces siembras un cultivo y desaparece, y eso se tiene que haber reflejado. Y también habrá que tener algún tipo de compensación cuando la propia legislación te prohíbe hacer según qué tratamientos. En fin, que trabajo hay y frentes abiertos unos cuantos. José Manuel Cebollada, José María Alcubierre, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la radio. Que vaya muy bien. Gracias a la radio pública. Gracias a ti, Javier. Que vaya todo bien. Y 34 a las 8. En un instante abrimos tiempo de tertulia. ¿Ganas de salir de la rutina? Planea tu próxima escapada en Aratur. Del 16 al 18 de mayo, en el Palacio de Congresos de Zaragoza te esperan las mejores propuestas de turismo y ocio. Conoce nuevos lugares y gastronomía. Participa en actividades, degustaciones, sorteos. Te esperan un montón de sorpresas para disfrutar en familia. Acredítate gratis en feriazaragoza.es/Aratur. ¿Sabes qué significa para Zaragoza que BYD abra un concesionario? Que podrás ser el primero en probar lo último en tecnología del número 1 mundial en vehículos enchufables. Descubre nuestra gama BYD con lo último en innovación tecnológica, como la pantalla rotatoria, apertura mediante tecnología NFC, control por voz. Acércate a tu concesionario Automóviles Sánchez, carretera de Logroño 32. En Eroski creemos que mejor que tratarte como una marquesa, el precio de esta mayonesa. Mayonesa Eroski de 450 mililitros a 1,08 euros. Y más de 2.000 productos Eroski siempre buen precio. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo. Síguenos en redes sociales y disfruta de todo nuestro contenido alternativo.
Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, I'll awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Pues aquí estamos ya, en el tiempo de tertulia, tiempo de análisis. Esta mañana con Mónica Fuentes. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Con Sergio Valgañón. Sergio. Muy buenos días, Javier. Muy buenas. Y con Ángel González Abad. Hola, Ángel, ¿qué tal? Hola, muy buenos ¿qué tal? días. Buenos días. Estaban los tres escuchando las conversaciones con José María Alcubierre y con José Manuel Cebollada. Ángel, tú que eres hombre de campo, de medio rural y conoces perfectamente la agricultura y la ganadería de nuestra comunidad autónoma, ¿qué? ¿Dónde pones la mirada? ¿Dónde pones el foco? Bueno, pues que se demuestra oyendo a los responsables de Asaja y de OAGA que el campo sigue viviendo en el alambre, ¿no? O sea, en una situación, pues podemos empezar pues de la incertidumbre de los seguros y sobre todo tras el fin de semana, tras la temporada que tenemos de daños climatológicos, el pedrisco de este fin de semana que ha podido arrasar cultivos de cebada, cuando después de 2 años de una grave sequía, pues parecía que todo iba bien y sin embargo en una tarde pues otra vez a empezar. O ayer un taxista me comentaba pues en la parte del Jalón que llevan también 2 años de sequía sin poder coger ni un grano de cereal, pues que todo lo bien que iba pues este fin de semana pues ha quedado arrasado. Luego está el problema de la PAC, que ha habido un comentario que ha dicho, dice que si se va a simplificar la PAC eso significa que van a venir más burocracia. O sea, yo insisto que el sector agrario sigue viviendo en el alambre y por múltiples factores, y cuando no son internos pues desgraciadamente son de fuera. Mónica. Qué profesión también más complicada, ¿eh? Y como lo han resumido perfectamente, que en 30 minutos se te puede ir al traste el trabajo de todo un año. Pues vamos a ver, yo creo que la única buena noticia en esta campaña es que hay agua, por fin, ¿no? Están los pantanos llenos, entonces así yo creo que también se puede afrontar con unas expectativas un poco mayores. Lo que resulta incomprensible es el tema de las ayudas por la sequía a los productores de fruto con hueso. Es que no se entiende, ¿no? Porque solamente el arco mediterráneo y dejan fuera zonas de Aragón. Yo creo que ahí tiene que ir el gobierno de Aragón con todas las consecuencias. Si hace falta ir a los tribunales, que se vaya a los tribunales, pero es verdad que los agricultores aragoneses merecen también tener una parte de esos 20 millones de euros que va a dar la Unión Europea en ayudas. Sí, bueno, esa parte de las ayudas a las frutas de hueso comentaba el consejero Javier Rincón hace un par de semanas en el último Consejo de Gobierno, la necesidad de solucionarlo políticamente, porque si es en los tribunales a saber cuándo llegan esas ayudas, pero sí que el Gobierno tiene que presionar al Ministerio de Agricultura para que las ayudas también lleguen a la provincia de Teruel. Yo me quedo sobre todo con ese debate que comentaba el responsable de Asaja en la Unión Europea, del sur contra el norte, porque es verdad que el debate a nivel continental siempre es que el modelo agrícola en el arco mediterráneo de todos los países del sur es muy diferente al modelo agrícola o de sector primario que se propone en el centro y en el norte de Europa. De ahí que la PAC nunca sea a gusto de todos, de ahí que las políticas bien para la ganadería, bien para la agricultura, nunca sean a gusto de todos y casi siempre caigan del lado del norte, que para eso hay más gente. Es interesante ese debate y yo creo que es el más complicado para el sector primario en Aragón y en toda España. En fin, seguiremos hablando en los próximos días seguro sobre esto. Vamos a abrir el bloque de análisis político porque sigue la polémica por la difusión de esos mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Hoy nueva entrega en el diario El Mundo. Cuenta el diario El Mundo que Pedro Sánchez habría mantenido la relación con el que fuera su número 2, con José Luis Ábalos, incluso después de cesarlo, porque aseguran uno de esos mensajes que le echa de menos. ¿Qué más cuenta hoy El Mundo, Esperanza? Hoy
se habla o se revela de alguna manera que la incomodidad de Pedro Sánchez iba más allá, digamos, de cuestiones internas dentro del Partido Socialista. Hoy se han dado a conocer mensajes que revelan tensiones con su socio de gobierno, con Unidas Podemos, durante los primeros años de gobierno conjunto. Mensajes según los cuales a Sánchez le pondría de los nervios que Podemos filtre el contenido de las reformas antes de cerrar las negociaciones. Se refiere a los actos, a la actitud de Pablo Iglesias como torpe, de cuñadismo o con más estulticia que maldad. Siguen los mensajes y siguen llegando también las reacciones. Ayer no se hicieron esperar. Precisamente uno de los varones críticos de los que hablamos ayer es el expresidente de Aragón, Javier Lambán. En una entrevista en Onda Cero ha asegurado que Pedro Sánchez es una caja de sorpresas y reconoce que ha tenido con él broncas muy serias por teléfono. Me sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía ante comentarios que yo había hecho y que a él no le habían gustado. Lejos de hacer una reflexión a la que yo le invitaba cada vez que se producían este tipo de situaciones, las reacciones del presidente eran, repito, iracundas. También ha reaccionado, hemos podido escuchar en las últimas horas, al todavía presidente de Castilla-La Mancha, al socialista Emiliano García Paje. No me sorprende. Nosotros, vamos a ver, esto es muy desagradable. A cualquiera le gusta llevarse bien con sus direcciones. O sea, es decir, lo cómodo, lo agradable, pues es que un ministro te dé palmaditas en la espalda. Desde la dirección del partido, también varios ministros socialistas del gobierno insisten en que los mensajes son de índole privada, que su publicación es un delito que persigue erosionar al Ejecutivo. También han reaccionado, siguen las reacciones desde el Partido Popular. Creen que Pedro Sánchez estaba al tanto de la corrupción de José Luis Ábalos, del caso Koldo, y que lo tapó. En fin, pues estos son los últimos mensajes que ha difundido el diario El Mundo. Mensajes que envió Pedro Sánchez a José Luis Ábalos. Hoy incluso hay mensajes con miembros todavía del actual gobierno. Margarita Robles, por ejemplo, dijo en uno de esos mensajes Pedro Sánchez, después de los pactos con Bildu, sobre Margarita Robles: se acuesta con el uniforme, es una pájara. No sé qué está pareciendo todo este capítulo. Sergio, claro, aquí la mirada la ponemos, ayer ya debatíamos, ¿no? Lo primero sobre la idoneidad de publicar o no los mensajes y mirábamos sobre todo a nuestra comunidad autónoma. Pero vemos evidentemente que la bola se va agrandando. Noticia me parece, porque al fin y al cabo son las conversaciones del presidente del gobierno con un exalto cargo del PSOE y del gobierno central, que encima está siendo investigado por la justicia en un gran caso, parece, de corrupción. A mí lo que más me sorprende en estos mensajes es la obsesión de Pedro Sánchez por controlar absolutamente todo, desde pues pasarle tweets y mensajes en redes sociales o entrevistas en medios locales a su secretario de organización para que ni una de las respuestas de ninguno de sus varones autonómicos se vaya de la línea que le gustaría él marcar, entiendo, en el PSOE y desde el gobierno. Pero también es cierto que al final el líder de un partido y de un proyecto político le gustaría que todos los que se mueven bajo sus siglas vayan en el mismo orden. Entiendo que por el ritmo de publicación del Mundo tenemos mensajes para ratos y que casi ningún miembro del Consejo de Ministros o quizá del PSOE se va a librar de esos mensajes de Pedro Sánchez y Ábalos. Pues a mí no me sorprende el contenido porque no he visto nada que no se supiera ya. Sí me sorprende el uso que ha hecho el presidente del gobierno del WhatsApp. Es que alucino, ¿no? Porque hay algunas, yo qué sé, a la hora de mandarle un mensaje así al secretario de organización, que todos sabemos además que es un secretario de organización, vamos, que es el fontanero de los partidos. Entonces es lógico que las órdenes que le estuviera dando fueran para tratar de tener un partido controlado, que yo sí creo que un líder de un partido, y más aún después de la trayectoria que ha llevado Pedro Sánchez, al que le hicieron dimitir, sí tiene que tener más o menos el control del partido, pero claro, también cuidando muchísimo las formas, ¿no? Entonces yo creo primero que lo de mandar mensajes de WhatsApp a según qué personas y dejar las cosas por escrito no es un buen sistema ni para el presidente del gobierno ni probablemente para ninguno de nosotros, y no me sorprende, pero sí me parece quizás injusto el tono de algunas conversaciones que probablemente tuvo con Javier Lambán, según explicaba él ayer en una entrevista. Hay que saber guardar las formas, sobre todo cuando eres jefe, quizás, ¿no? Que tienes que saber discutir con argumentos y plantear las cosas como las tienes que plantear. Entonces, por cómo dice el expresidente Javier Lambán que perdía los papeles, quizás no era una forma demasiado diplomática la relación que mantiene el presidente del gobierno actual con la gente de su partido, con los varones y con los miembros de su gabinete.
Sí, todo esto que se está desvelando, estas conversaciones del presidente, coincido con Mónica, que en las formas se pierde y nos presenta una personalidad del presidente del gobierno que quizá intuíamos, pero que a raíz de los propios mensajes, de las órdenes que da a Ábalos y de la reacción ayer de Javier Lambrana, hablando de esa ira, de esa pérdida de control del presidente, pues yo creo que nos da nos ofrece no sé si la verdadera personalidad de Pedro Sánchez. Yo hace unos días oía una entrevista que le hacían a Nicolás Redondo Terreros, que fue expulsado del Partido Socialista precisamente por no estar de acuerdo con la tesis oficial, pues hablaba de que más peligro para el PSOE de las voces discordantes que se oyen fuera, de las que se oyen, es todo el peligro que hay en las voces discordantes que están calladas dentro del partido. Y vamos a ver, porque esto parece que hay nuevos capítulos en los mensajes de WhatsApp que está publicando El Mundo, pues yo creo que vamos a ver todavía, porque tú ves cómo queda Ábalos en todos estos mensajes y es la hermanita de la caridad, ¿no? O sea, no hay ninguna situación que lo pueda comprometer, y yo creo que va a haber más mensajes de donde salgan. Yo no sé de dónde han salido en esta exclusiva del Mundo, porque ayer el Partido Socialista es bastante bueno. El gobierno seguro que no. Es que lo de la ironía en la radio dicen que no, vale. que no sé. ¿Creéis que puede tener algún tipo de repercusión, no sé si incluso en el desarrollo de la legislatura? Lo digo porque, en fin, no por esto evidentemente, sino por todo el escenario político que hay, pero ayer ya escuchamos, ¿no?, al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo confirmar que se adelanta al Congreso Nacional a los días 5 y 6 de julio. Quiere de alguna manera Feijóo zanjar ese run que se estaba generando en el Partido Popular. La cumbre será en Madrid, como digo, 5 y 6 de julio, sobre todo una cumbre de cara a un posible adelanto electoral. Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Queridos amigos, pese a ser extraordinario por el hecho de celebrarse antes de que venzan los 4 años, creo que debe ser ordinario desde el punto de vista de las ideas y del proyecto. El cónclave del PP, que será antes de lo que podía ser. Se lo estaban pidiendo a Feijóo, lo había pedido incluso a Ayuso, ¿no?, ayer mismo. Lo había pedido Ayuso. Bueno, pues igual eso también ha tenido alguna cosita que ver. A ver, yo creo que en este tema de los WhatsApp, la única forma que puede tener de desestabilizar de verdad el gobierno es que aparezca algo más todavía de su relación con Ábalos después de que saltara el caso Koldo y después de que fuera investigado y después de que fuera apartado del Partido Socialista. Ahí yo creo que sí ya estaríamos hablando de otro tipo de cosas, porque hasta ahora, pues cuando estuvo investigado Ábalos, es verdad que le retiraron del partido. Entonces, si hubiera algo posterior a esas fechas, yo creo que sería bastante más preocupante que lo que puede ir saliendo, que es una mala relación que mantenía con los varones, que yo creo que era ampliamente conocida por todos. Las dudas sobre Podemos, yo creo que también, pues llegó a decir el presidente, ¿no?, aquello del colchón de la Moncloa y esas cosas. Entonces yo creo que también se sabía que reticencias entre los dos socios podía haber, y otra cosa, insisto, el dejar todas estas cosas por escrito son un poco preocupantes. Y sobre el Partido Popular, hombre, yo creo que también es empezar a preparar el terreno por si hubiera ese adelanto electoral, y también quizás haya algo de tratar de blindarse a sí mismo, ¿no?, frente a otras ambiciones que puedan surgir en el partido, que puedan llegar a moverle un poco la silla. Le respondía ayer Óscar Puente a Feijóo en redes sociales con conclaves para elegir siempre un nuevo líder, que igual la expresión le tenía que haber dado una vuelta a él todavía líder del Partido Popular. No, está claro que por lo menos el PP quiere estar preparado, ya que, como yo creo que el resto de la sociedad española se ha dado cuenta de que las decisiones políticas de Pedro Sánchez como poco son inesperadas. Sí, lo que yo tengo también bastante claro es que este tipo de mensajes, como decía Mónica, a menos que revelen una relación con Ábalos una vez que ya estaba imputado e investigado por la justicia, no es más que intentar mostrar las siempre complicadas relaciones que tuvo Pedro Sánchez también con Podemos. Hoy el
comentarios sobre Margarita Robles con otros líderes del PSOE en el gobierno central. Es más un daño interno y de tensionar aún más el siempre complicado gobierno central de Sánchez que de cara a un posible adelanto electoral o otro tipo de problemas. Sí, ayer desde el gobierno estaban más preocupados en ir contra el Mensajero, contra que si las filtraciones eran o no oportunas, si eran o no delito, que precisamente entrar en el contenido de esas conversaciones, que si hay nuevos capítulos, yo me imagino que irán ganando en intensidad precisamente de cara a esa relación de Pedro Sánchez con Ábalos. En fin, 8:50 de la mañana, 9 menos 10. Ahora seguimos si queréis con esto, pero permitidme que nos vayamos literalmente hasta un tren, porque está a punto de subirse a un tren la secretaria general del PP en Aragón, Ana Alós, junto con la alcaldesa de la Puebla de Alfindén. Se van al Congreso de los Diputados para reivindicar un proyecto de seguridad vial. Piden la construcción de una rotonda para el acceso desde la Nacional 2 a los polígonos industriales de la zona. Seguramente si pasan por la zona sabrán de qué estamos hablando. Así que saludamos a Pilar Villanueva, la alcaldesa de la Puebla de Alfindén. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, literalmente se marchan ya a Madrid, ¿no? Sí, ahora mismo voy a subir al AVE. Venga, pues vamos a ver si podemos escucharle bien. ¿Qué es lo que hace falta hacer ahí, alcaldesa? Bueno, pues allí es un proyecto de una rotonda en la carretera nacional 2 que unirá en principio 2 polígonos, dará entrada también al polígono de Malpica-Alfindén y aparte de eso dará una seguridad vial. Es una zona en la que ha habido accidentes, entonces esto es un proyecto que ya lo llevamos arrastrando desde el año 2016 y que consideramos bastante importante, primero por la seguridad vial y luego aparte por dar ese acceso y facilitar ese acceso a lo que son los polígonos y a las empresas. Ajá. ¿Y ahora mismo cómo está el proyecto? Pues tenemos el proyecto, vale, paralizado, porque ya se llevó en su momento, pero no han hecho nada. Entonces lo que hemos decidido es volver a ir a Madrid, presentar una PNL para que se trate en la comisión correspondiente. Y es lo que vamos a hacer. Y lógicamente pelear, porque es una obra que la tiene que hacer desde el gobierno central, pelear para que esa obra se lleve a cabo, claro, porque la consideramos muy importante. La tienen que hacer desde el gobierno central porque es una carretera nacional, evidentemente, y por tanto depende del ministerio. ¿Cuánto dinero hace falta para la obra, para el proyecto, alcaldesa? Pues, a ver, aproximadamente unos 600.000 euros. 600.000 euros. 600.000 euros. En eso más o menos es la valoración que tiene el proyecto. Ajá. Quiere decir que tampoco entonces, es un proyecto con una inversión millonaria. Efectivamente. Entonces, claro, y es importante, entiendo, porque por allí pasan muchos vehículos, ¿no? Cada día. Es que es una carretera de conexión entre varios polígonos. ¿Qué es lo que pasa? Que lógicamente salen de un polígono, van a otro, tienen que pasar para volver a coger la autovía. Entonces eso da una circulación bastante fuerte, no solamente de camiones en algún momento, sino también de vehículos. ¿Han mantenido alguna conversación previa con el ministerio, alcaldesa, por saber si hay muchas, pocas posibilidades? A ver, con el ministerio en principio no. Sí que hemos tenido contacto con lo que son los partidos para que lo llevaran al Congreso de los Diputados para poder ser tramitado. Pero, en fin, sí que se llevó a demarcación de carreteras en Zaragoza para que estudiaran la posibilidad de hacerlo, pero no nos han contestado, ni nos han dicho nada, ni nada de nada. Entonces, pues bueno, ahí lo tenemos. Claro. Alcaldesa, aprovecho y le pregunto, en caso de que salga adelante el proyecto, ¿cómo habría que desarrollarlo? Porque entiendo que podría generar afectaciones al tráfico importante, ¿no? Bueno, un poco más adelante se ha hecho también una rotonda y la verdad que no ha habido afecciones, sí, pero tampoco han sido muy significativas, Tampoco han sido muy significativas. Entonces yo creo que es un proyecto que se puede llevar a cabo bien, que en un periodo de tiempo que no puede ser muy largo y lógicamente sin muchas afecciones, porque hacen media rotonda y luego la otra media. Y ya está. O sea que... Y ya está, sí. Bueno, vamos a ver si tienen suerte. Alcaldesa, muchísimas gracias, Un saludo.
Muchas gracias a ustedes y buenos días. Muy buenos días. Pilar Villanueva, alcaldesa de la Puebla de Findén, que han escuchado y ha subido al AVE y se marcha al Congreso de los Diputados para pedir la construcción de una rotonda que daría acceso a esos polígonos industriales de la zona. Una vez más, Mónica, volvemos a hablar en este caso, de un polígono muy concreto, pero podríamos ampliar el debate, ¿no? De la accesibilidad y la movilidad a los polígonos industriales de nuestra comunidad autónoma, a los que, claro, miles de personas van cada día a trabajar. Y donde hay muchísimas cosas que mejorar. Lo que pasa es que cuando se pone una propuesta así encima de una mesa, cuando este tipo de cosas llegan al Congreso, ¿qué hacen los partidos aragoneses? ¿Qué haría el Partido Socialista? Votaría en contra de que se pueda hacer una rotonda que va a mejorar la seguridad en el acceso a un polígono y que además tiene un coste de 600.000 euros. Es que muchas veces que el que tengan que ir los alcaldes hasta Madrid para pedir este tipo de cosas es sorprendente, ¿no? Quizás si estuviéramos en un país normal con presupuestos generales del Estado donde se podrían incorporar este tipo de actuaciones, veríamos todos que tratar de gestionar un país es mucho más fácil de lo que a veces hacen entender que los políticos que es. Entonces yo creo que es una reivindicación que es totalmente justa, que estamos viendo que una partida de 600.000 euros en un contexto nacional es prácticamente nada, que se puede hacer porque es verdad que se ha hecho una rotonda un poquito más adelante y es verdad que se ha hecho sin grandísimas afecciones al tráfico, y que si con eso se va a garantizar la seguridad de los trabajadores que tienen que ir a esos polígonos, yo creo que es totalmente necesaria y justa. Sí, estamos hablando de una obra que lleva 10 años paralizada, que supone una mejora en seguridad y sobre todo a nivel económico de facilitar el acceso a 2 polígonos industriales, y que cuesta en definitiva 600.000 euros. Yo creo que es el ejemplo de la ineficacia de los políticos. 10 años esperando esta obra, y si estuviéramos hablando de 200, 300, 500 millones de euros, bien, pero son 600.000 euros. No, y sobre todo, como explicaba la alcaldesa, con el proyecto listo, todo ya presupuestado, se sabe lo que se quiere hacer, se sabe que los plazos, las afecciones van a ser reducidas para la cantidad de tráfico de la zona. Sería deseable que la PNL salga adelante y a los 2 días el gobierno tomara cartas en el asunto. El problema, la falta de presupuestos y la nula capacidad de acuerdo político que hay ahora en el Congreso para sacar adelante proyectos que, viéndolo sobre la mesa, son buenos para cualquiera. Bueno, y a veces incluso también la distancia con el Paseo de la Castellana, ¿no? Que es otra de las cosas que suele estar también de fondo en este tipo de situaciones. En fin, no sé si queréis comentar algo más, Ángel, que te había dejado con la palabra en la boca sobre lo que estábamos hablando de los mensajes de Pedro Sánchez y sobre todo también sobre el Congreso del Partido Popular. ¿El Partido Popular tiene que rearmarse en torno a la figura de Feijóo? ¿Tiene que debatir ideológicamente sobre los temas que están ahora mismo en el debate público? ¿O qué es lo que tiene que hacer? ¿O solamente respaldar a Feijóo y ya está? Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene una situación de cara a unas elecciones, y es su compromiso o no de la unión con otros partidos de la derecha. En este caso, evidentemente, Vox no puede ir el Partido Popular en unas elecciones a ganar unas elecciones con una situación que no esté clara con Vox. Yo creo que se tienen que poner las cartas encima de la mesa y todo. ¿Y ahí por qué apostarías? ¿Por ruptura con Vox o por aproximación a Vox? Pues no lo sé, eso es una de las cosas. Yo creo que algo tendrán que hablar en ese cónclave del PP, ¿no? O sea, eso es cuestión de ellos, y es un punto importante ideológicamente en el partido y de cara al futuro. Pero de verdad abrir ese melón para nada, porque ahora mismo no sabes cuándo van a ser las elecciones. Si tuvieras las elecciones ya más o menos, que tuvieras un horizonte, que las elecciones queda un año. Estoy hablando ante unas elecciones que yo creo que tienen que ir con las cartas más encima de la mesa que como se ha ido. Sí, pero que elecciones no hay convocadas ahora mismo, y probablemente pues cuando lleguemos al 5 o 6 de julio tampoco va a haber elecciones. Entonces, ¿qué haces? Bueno, espera, en julio espera. Un mes, ¿eh? Entonces, claro, yo ahí veo más complicaciones, ¿no? Porque generalmente los congresos se acercan un poquito más hacia cuando van a ser las elecciones de verdad, por así decirlo, para tratar de fijar también posturas, pero ahora mismo no sé yo si va a ser muy claro Feijóo a la hora de decir, pues votaremos con Vox o iremos en solitario, o qué vamos a hacer, o qué vamos a hacer con Junts dentro de un tiempo, porque Junts también podría ser esa pieza que permita decantar gobiernos hacia uno o hacia otro lado. Totalmente. Entonces, claro, yo creo que es un congreso en el que va a tratar de que se mueva lo menos posible, ¿no? De salir ratificado, de ganar aire y de ir preparando ya el terreno para unas elecciones que serán cuando quiera Pedro Sánchez que sean. Sergio, 20 segundos.
Pues Feijóo querrá reafirmar su figura y sobre todo ante amenazas, comentarios, como decía ayer Ayuso, pidiendo ese congreso, y la relación con Vox. Yo creo que al PP no le interesa marcar las cartas tanto antes de la partida. Ahora seguimos, 9 de la mañana. Así que, como siempre hasta ahora, hacemos repaso, resumen de lo que es noticia. Ana Sánchez Borroy, buenos días. Hola de nuevo. Los agricultores vuelven a mirar al cielo con preocupación porque podrían llegar nuevas tormentas acompañadas de granizo en las próximas horas. Prácticamente todo Aragón está hoy en aviso amarillo por tormentas, con la excepción del suroeste de la comunidad. Hoy aquí en Aragón Radio hemos hablado con los secretarios generales de Asaja Teruel y de UAG Aragón, con José Manuel Cebollada y con José María Alcubierre, que han puesto de manifiesto que es necesario reformar los seguros agrarios. Todavía no se han cuantificado los daños de la última granizada de este fin de semana. Estas zonas de pedrisco, pues es una desilusión tremenda, ¿no? Porque a punto de coger la cosecha cuando la ves buena ya, además fue como un tsunami. Las zonas afectadas es 100%, entonces nosotros vamos a mantener varias reuniones ahora. No lo sé, el ministro veo anunciando zonas catastróficas, como se llama ahora o no, no sé lo que vamos a tener que hacer, pero desde luego cambiar la política de seguros agrarios seguro. La sequía es una afección que el año pasado y hace 2 cubrió prácticamente a todo el territorio aragonés. Esto es específico, pero que se hagan una idea que el trabajo de todo el año, pues prácticamente en media hora se ve acabado. En Zaragoza, hoy se presenta la nueva oficina del impulso del autónomo. Lucía Peralta. Conoceremos más detalles de esta iniciativa de la mano de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y también del consejero municipal de Economía, Carlos Jimeno, así como de los presidentes de las asociaciones ATA y UPTA. Esta oficina nace sobre todo para asesorar y apoyar a autónomos zaragozanos tanto al inicio de la nueva actividad como en el relevo empresarial para antiguos negocios. Se busca también mantener esas empresas que tienen cierta trayectoria en la ciudad. También se informará de subvenciones de apoyo disponibles. En la provincia de Huesca, el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, visita el tramo de la A132 en el embalse de la Peña, dentro de la renovación integral que se está llevando a cabo en esta vía. María Ángel Pérez. Y que está incluida en el Plan Extraordinario de Carreteras. En su visita está previsto informar sobre la solución que se va a dar para evitar o minimizar las afecciones que supondría en la zona el corte total del puente durante el verano. Una preocupación que le trasladaban recientemente en una reunión los alcaldes de los municipios de Las Peñas de Riglos, Bailón, Murillo de Gallego y Ayerbe, junto a la presidenta de la comarca de la Hoya de Huesca y representantes de empresas de hostelería y turismo activo, que abogan por la construcción de un puente nuevo sobre el pantano que posibilitaría, junto a la rehabilitación del actual, que se pudiera circular en 2 sentidos de forma simultánea y se evitaría así ese corte. Hoy se cumplen 23 meses del derrumbe del edificio número 21 de la calle San Francisco en Teruel. Los afectados han presentado un recurso de alzada ante la alcaldesa, denunciando desigualdad en el trato y los plazos para realizar pruebas periciales. Eva Lázaro. La plataforma de afectados recuerda que mientras los vecinos dispusieron de 30 días para acceder al solar y realizar las pruebas pertinentes, el mismo plazo que se concedió al Consorcio de Compensación de Seguros, Aguas de Valencia, y a la aseguradora del Ayuntamiento, a la empresa que se encarga de la gestión del agua se le han concedido 4 meses. Y el seguro del consistorio no ha concretado, explica, las pruebas que van a hacer en los 10 días estipulados. Ante estos hechos, los vecinos que perdieron sus casas hace casi 2 años hablan de una estrategia para eludir responsabilidades y que el Ayuntamiento de Teruel se burla de ellos, manipulando los plazos en su beneficio. Los afectados siguen insistiendo en que la causa del hundimiento fue por la filtración de agua de las redes municipales. Esta tarde, como todos los 13 de mes, habrá una concentración. La Sociedad Deportiva Huesca comienza a preparar hoy el partido del sábado ante el Elche. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Será a las 10:30 cuando comience la primera sesión de la semana, en una plantilla que quiere lograr un triunfo que le permita seguir en la pelea por llegar a la zona de playoff. Escuchamos al capitán del conjunto aragonés, Jorge Pulido. No sé si llegaremos a playoff, si no, ya me da igual, pero evidentemente no me da igual, pero hay que estar lo más alto posible en la clasificación, porque evidentemente para el club también es un beneficio económico estar en una posición u otra, y creo que también le debemos a toda la afición terminar bien y a nosotros mismos. Así que es muy importante seguir luchando, estar unidos y poder estar lo más alto posible de aquí a final de temporada. Mañana regresará a los entrenamientos el Real Zaragoza, que visita al Real Oviedo el próximo domingo, una cita para la que la plantilla y el cuerpo técnico ha costeado las 100 entradas que había a disposición de los seguidores aragoneses. Por cierto, que Gaby Fernández no podrá contar con Raúl Gutiluna por sanción ni con Keidi Vare lesionado. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Otra jornada variable, muy del mes de mayo, por tanto habrá que estar pendiente de las tormentas que otra vez esta tarde van a caer en algunas comarcas. Esta mañana ya algunos chubascos que de hecho han ido cayendo en las 5 villas y en algunas comarcas del Pirineo, pero va a ser esta tarde cuando vuelvan a la carga esas tamborradas con más intensidad, ya entrada la tarde, incluso haciéndose de noche en algunas comarcas como el Moncayo, las 5 villas, la Jacetania y la Ribera Alta del Ebro. Y por otra parte, chubascos más intensos entre el Matarraña y el Maestrazgo. Ya entrada la tarde, incluso de noche, algún chubasco se va a acercar hasta el Ebro, a ciudades como Zaragoza, por ejemplo. Mañana esa actividad de tormentas no cesa. Mañana por la tarde, de hecho, se van a hacer bastante generales en la depresión del Ebro. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos, sobre absentismo laboral, faltar al trabajo. Aragón, junto con País Vasco, es la segunda comunidad de toda España con una tasa más elevada. Solo Asturias está por delante. Es lo que dice un informe de la consultora ADECO. ¿Qué más dice? Esperanza. Dice ese informe, que aborda los datos del último trimestre de 2024, que en el conjunto de España las horas no trabajadas son lo mismo que si 1.250.000 asalariados no hubieran acudido ningún día a su puesto de trabajo, y esta cifra está un 7% por encima, es un 7% más alta que en el mismo periodo del año pasado. Eso en total. De media, cada trabajador faltó a su puesto 31 horas el año pasado, es algo más que el año anterior, como decimos. Ojo, advierte ADECO de que no hay que confundir el absentismo laboral con las faltas injustificadas. Primero, porque el absentismo incluye bajas laborales o permisos, y segundo, porque esas faltas injustificadas no son el principal motivo por el que se falta al trabajo. La causa principal es la incapacidad temporal. Por último, por sectores, esta situación afecta sobre todo a la industria y a los servicios, y dentro de estos sectores a las actividades sanitarias y a la fabricación de vehículos a motor. El absentismo en ambos casos es de un 16,6%. Ajá, bueno, pues por esto le vamos a preguntar ahora a Ángel González Abad, a Mónica Fuentes y a Sergio Valgañón, y le estamos preguntando también esta mañana a los oyentes. Esperanza. Sí, con una batería de preguntas oyentes les preguntamos en el 608-578-412 por qué creen que comunidades como Aragón tienen tasas tan altas de absentismo, a qué lo atribuyen y sobre todo qué consecuencias tiene. ¿Faltar al trabajo creen que está más relacionado con el mal estado de salud o con las malas condiciones laborales? Porque creen que la sanidad o la fabricación de vehículos, de coches, son las que tienen esa mayor tasa. ¿Qué medidas proponen para reducir esta situación? Eso sí, sin recortar derechos. Por último, ¿deberían las empresas ofrecer más flexibilidad o mejor, más bienestar laboral para reducir esas cifras? Venga, 608-578-412. Sergio, muchas preguntas. ¿Por qué hay tanto absentismo laboral en nuestra comunidad autónoma? Supongo que un tema tan importante no será de un solo factor, sino que será la combinación de todas esas preguntas que le hemos lanzado a los oyentes. Ahí se encontrarán algunas de las razones. Yo creo que el comentario de que sea el sector sanitario y la industria del automóvil también implica pues la dureza de los dos sectores. En el caso del sanitario, cada vez conocemos más y cada vez se denuncia más esas estrés, esa ansiedad que acumulan enfermeros médicos en esos picos de trabajo que cada vez son más constantes. Y en el caso de la industria, pues pese a que cada vez es más segura y se garantiza la seguridad del trabajador en su zona de trabajo, pues es cierto que sigue siendo una de las industrias con mayores bajas laborales. Mónica. Hombre, habría que ver sobre todo cuál es el papel que juega el estado de la sanidad en todo esto, ¿no? En cuánto tiempo tardan los trabajadores en poder conseguir una cita médica en salud mental, en cuánto tardan en conseguir una cita médica en traumatología, en una serie de consultas médicas que es verdad, todos conocemos que hay unas listas de espera, y que muchas veces por esas listas de espera los trabajadores tardan más en poder reincorporarse en sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces, yo sí coincido con Sergio, yo creo que tiene que ser bastantes diferentes variables las que influyen en estas cifras que sitúan a Zaragoza, a Aragón, a la cabeza de los datos de absentismo. Pero fíjate, yo me quiero fijar sobre todo en el tema sanitario. Yo creo que eso puede tener una influencia directa en que los trabajadores no se puedan incorporar. Sí, se habla de incapacidad temporal, o sea, no se habla ni de grandes bajas ni
casos graves. Se habla de pequeñas faltas provocadas por una incapacidad, a lo mejor. Estáis hablando del sector sanitario, de esa incapacidad de ser atendido por el sector sanitario en un tiempo breve, o ya si nos metemos en sectores donde el absentismo es más grave, más abultado, como en las fábricas de automoción, pues también aquí en Aragón tenemos un foco importante en ese sentido. Pero de todas maneras, las cifras, estar a la cabeza del absentismo en España no es una buena calificación, no es un buen premio para Aragón, y esa cifra de 1.250.000 puestos que se pierden, un 7% más que el año pasado, yo creo que deben obligar a la reflexión. Ya digo, luego en la recta final de la tertulia, ahora en unos minutos, vamos también con los mensajes de los oyentes, con las opiniones sobre este asunto de por qué hay estas cifras de absentismo laboral en nuestra comunidad autónoma. 608-578-412. Una cosa más también en la tertulia. Ayer tuvo lugar el primer encuentro del Papa León XIV con los medios de comunicación acreditados y desplazados a Roma para la cobertura del cónclave que el pasado jueves le eligió como líder de la Iglesia. Vamos a marcharnos nuevamente hasta Roma, donde se encuentra Clara Fontán, la periodista que nos ha acompañado aquí en la Radio Pública Aragonesa desde el fallecimiento del Papa Francisco y hasta la designación de León XIV como nuevo Papa. Hola Clara, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Acá estamos, sí. Muy bien, o sea, con todavía fresco el recuerdo de la mañana de ayer, en la que, como bien decías, el Papa tuvo un encuentro con los 6.000, se habla, ¿no? Que hubo periodistas acreditados, no era que los 6.000 estuvimos ayer, ¿no? Pero hubo una presencia de prensa internacional muy importante desde el fallecimiento del Papa Francisco, y bueno, es algo tradicional que los pontífices, ¿no? Ya Juan Pablo II también lo había hecho, que muy al principio, ¿no? Al inicio de su pontificado se reúne con la prensa que estuvo cubriendo estos grandes eventos, ¿no? Que es el fallecimiento de un papa y la asunción de otro. Yo te iba a preguntar si fue un encuentro de estos a modo de desayuno, pero me imagino que no, porque preparar desayuno para 6.000 o para 5.000 o para 4.000, pues mejor elegir otro formato, ¿no? Efectivamente, no, sí, fue en el aula Paulo VI, que tiene una capacidad para 6.000 personas, pero bueno, no estaba llena, pero más o menos te diría. Y bueno, fundamentalmente el Papa lo que quiso fue esto, o sea, agradecer y transmitir un primer mensaje a quienes nos dedicamos a comunicar su trabajo, ¿no? Ya. ¿Y qué os dijo? ¿Cuál fue el primer mensaje? ¿Algo diferente a lo que ha venido diciendo o no? Sí, te diría que por un lado, o sea, tuvo un gesto simpático que fue empezar hablando en inglés, como un guiño a la gente de su país, pero también al idioma que la mayoría habla, ¿no? A ver, que parece que tenemos algún problema ahí con la comunicación con Clara. A ver. Sí, ahora te escuchamos. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Ok. Sí, no, a ver, hubo continuidad en el sentido de que, así como lo primero que dijo en cuanto se asomó al balcón fue paz, ¿no? El mensaje estuvo centrado en la paz y en cómo el trabajo de los periodistas, fundamentalmente, puede contribuir en este momento de tanto conflicto a nivel mundial a desarmar, ¿no? Y usó una expresión muy de Francisco también, que es desarmar las palabras para desarmar la tierra, ¿no? En el sentido de, bueno, que con nuestro trabajo podemos contribuir, ¿no? A niveles diferentes. Y después también el discurso estuvo interrumpido en varias oportunidades por aplausos, porque te diría que se puso muy del lado de los trabajadores de los medios de comunicación, como esto lo hacemos entre todos, ¿no? O sea, no solamente el trabajo concreto de la Iglesia Católica, sino que la misión en definitiva es la misma, que es contribuir a que haya más verdad, ¿no? Y en consecuencia más igualdad. O sea, fue un discurso muy del lado del periodista. Bueno, sí, yo había leído que incluso hubo algún viva el Papa, ¿no? Algo así, Clara. Muchísimo, sí. En cuanto salió ya empezó a haber varios viva el Papa y después también, o sea, fue un espectáculo, te diría, porque no somos una raza fácil los periodistas para la Iglesia Católica, y te diría que había como una sensación de apoyo, pero porque el Papa se lo ganó. O sea, ya te digo, no dio un discurso moralista,
en el sentido de, bueno, vengo a decirles lo que tienen que hacer, sino, bueno, esto, o sea, el mundo necesita del trabajo de ustedes y necesitamos trabajar juntos, ¿no? Revalorizó mucho también la libertad de expresión, ¿no? Y también algo que llevó a muchísimos aplausos fue cuando pidió la liberación de periodistas que están condenados, ¿no? Que están encarcelados por defender la verdad, ¿no? Ahí te diría que fue el mayor aplauso y el mayor viva del Papa cuando el Papa dijo esas palabras. ¿Cómo sigue la agenda del Papa a partir de ahora, Claudia? O sea, Clara. Sí, mira, ahora es intensísimo, ¿no? Porque uno dice, este hombre hace una semana era un cardenal, ¿no? Y hoy es el Papa y ya no ha parado. Por lo pronto, mañana tiene su primera audiencia general, que es algo que es tradicional de todos los papas. Los miércoles da una catequesis en la Plaza San Pedro, así que mañana será la primera. El viernes recibe al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. El domingo es el gran día, ¿no? El domingo es el día de la misa de inicio de pontificado, y ya luego los siguientes días, o sea, a partir del martes la semana que viene, y el siguiente domingo empieza a celebrar misas en las basílicas papales, ¿no? San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, y luego en Santa María la Mayor, que es donde está enterrado el Papa Francisco, ¿no? Entonces, bueno, así viene su agenda de los próximos días. Bueno, ahora ya a la rutina. Clara, muchísimas gracias por haber puesto voz a todo lo que ha sucedido desde ahí, desde el Vaticano, desde Roma. Un abrazo muy fuerte. Bien. Gracias a ustedes. Muchísimas un placer. Gracias, que vaya muy bien. 9:16 de la mañana. Sergio, ¿cuándo fue la última vez que le aplaudiste a alguien en una rueda de prensa? Pues aún está por contar la primera. No, me ha sorprendido. 6.000 personas son muchas personas, y más cuando hay políticos o cargos responsables que con 3 o 4 en una rueda de prensa ya se apuran. Yo sí que vi muchos mensajes de ayer en redes relacionadas con esta primera intervención del Papa León XIV en esa reclamación de más verdad. Vi varios vídeos de varios periodistas peruanos con los que tenía una estrecha relación de su etapa allí, a los que solo les pedía a los medios decir la verdad para contar lo que pasa. Se agradece también, como decía la compañera, que no fuera un discurso moralizante y más de respeto al trabajo y de reconocer lo que hacen los periodistas. Bueno, la verdad es que de momento conocemos poco, ¿no?, del nuevo Papa. Está dando los primeros pasos. Supongo que habrá que darle 100 días también, como al resto de líderes internacionales. Ángel. Sí, no, ayer el Papa abogó por la libertad de prensa, porque una sociedad bien informada es una sociedad más libre, por esa libertad de prensa que ayer precisamente contrastaba con la actitud del gobierno de España, que no hacía más que buscar culpables por las filtraciones de los mensajes de WhatsApp, ¿no? Pues yo me quedo con lo del abogar por la libertad de prensa. Mónica. Yo creo que no dejó hacer preguntas porque eran 6.000 periodistas, entonces quizás se hubiera podido prolongar bastante el encuentro. Quiero pensar que era por eso. Y luego también me quedo con, según dicen, en el encuentro mostró su preocupación por la inteligencia artificial. Ahí quizás sí que se podría ver una especie de vínculo, ¿no? Quizás con León XIII, que le tocó la época de la Revolución Industrial, a este Papa León XIV le va a tocar revivir la de la inteligencia artificial y cómo va a afectar al mercado laboral, entre otras cosas, ¿no? Mercado laboral y todas esas cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial, como que Donald Trump aparezca vestido de Papa. Entonces yo creo que hará bien, hace bien en preocuparse por esa inteligencia artificial. Es algo que hay que regular y hay que estar también muy, muy pendiente por ver cómo puede distorsionar también los mensajes. En fin, vamos a ir cerrando, que son y 18, nos quedan todavía los mensajes de los oyentes, pero con la banda sonora del día de fondo. Esta mañana ha elegido Ángel González Abad. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A 3 manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por 5ª vez, y en un portal entra y se da un trago para olvidar
está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Ángel, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Aunque creo que alguien igual lo puede sospechar ya. Sí, yo creo que Pedro Navaja, una canción muy popular, un tema muy popular de los 80 de Gato Pérez, y que vistos los días que llevamos con esa personalidad que estamos conociendo del presidente de gobierno, yo creo que le va el pelo. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto... ¿Algún mensaje de los oyentes en el 608-578-412? Esperanza. Un oyente, J, aparte de subir el gasto en defensa, nos plantea otro debate. Habría que volver a poner obligatorio el servicio militar, ahí lo deja, y él deja clara su opinión, él opina que sí. Y Elena, con respecto a los polígonos, lanza otra pregunta. ¿Y si las empresas pusiesen autobuses para los trabajadores, no se mejoraría el tráfico con 100 coches menos por el medio? Puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Y mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Claro, es que como para estar escuchando los mensajes de los oyentes, es que uno se queda escuchando la letra de la canción. A ver qué va a pasar mañana en las publicaciones del Mundo. Letra y música. Sí. Es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme, gente, Que vaya bien la mañana. Ángel. Vosotros, buenos días. Buen día, Mónica, Sergio. Buen día. Buenos días, mañana y 22, las 9, ahora seguimos. solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Mira, Pedrito, jugabas fuerte, pero hoy se acabó tu suerte. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Qué difícil es elegir coche hoy en día. Etiqueta cero, financiación, no me decido. Eso es porque no conoces BYD Renting, la forma más fácil de estrenar coche con lo último en tecnología. Cero complicaciones, cuota fija sin sorpresas y cuando finalice el contrato, cámbialo por otro nuevo BYD. Automóviles Sánchez, carretera de Logroño 32, Zaragoza. Oye, ¿a dónde van el papel y el cartón? ¡Al azul! ¿Por qué gritas? Porque te lo digo alto y reciclaro. Envases de cartón, papel, periódicos y revistas al contenedor azul. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. En Aragón en Juego, hasta que pita el árbitro todo puede pasar. Allá va Francho, va y Gómez, ¡vamos! ¡La Virgen del Pilar! Hasta el final no hay nada decidido. Cofane, gol. Marca el tercero el Albacete. ¿En serio? Ay, hombre. Este sábado, a partir de las 6 en el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Elche. El remate Vilarrasa, gol. ¡Vamos! Y el domingo, desde las 4, Oviedo, Real Zaragoza. La energía que se transmite desde la grada y todo lo que ha dado la afición. Y además, baloncesto. Bilbao Basket, Casa de Mon Zaragoza. Con Jorge Hernández, el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés.
sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza hace ya mucho tiempo, porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto, porque las cosas cambian. Porque sabemos hacer el escapismo. Un martes más abrimos el álbum de fotos del Buenos Días Aragón, que nutrimos gracias al archivo de Ángel de Castro. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Venga, enseguida desvelamos de quiénes en plural estamos hablando y de cómo es nuestra foto, pero Ángel, vamos a ir dando pistas. ¿Cuántas fotos puedes tener tú de nuestros protagonistas de hoy en toda su carrera? Pues muchas, tendría que contarlas, pero yo creo que muchas. Les he hecho fotos desde los años 90 hasta ahora, o sea que unas cuantas. Y sitios donde les he hecho fotos, pues Zaragoza, en Huesca, Teruel y muchos pueblos de Aragón. Muchos, que yo creo que han estado en muchos de ellos. En todos los sitios entonces, ¿no? La foto de hoy es especial para ti. Sí que es especial, sí. Mucho. Mucho. Poco. Mucho, bastante. Bastante. Sí. Yo creo que bastante. Sí, bastante. Sí. Bueno, ¿vamos con el reportaje o qué, Esperanza? ¿O qué hacemos? Sí, para desvelar de quiénes estamos hablando y por qué. Venga, vamos allá. El reportaje de la foto que vamos a comentar ahora con Ángel de Castro. Quizás ellos fueron los primeros en entrar por la puerta grande en los hogares de España. Hola, Epi, estoy en casa. Ha llegado justo a tiempo, Blas, justo a tiempo. ¡No se ría de la bruja avería! ¡Oh, no, dos pilas y cables! La enseñanza puede ser un negocio rentable. Menos niños eran ellos. Saluda y déjate de chorradas. ¡Uy, qué ordinario, qué hortera, qué guarro, qué... ¡Moreno! Toma, Moreno, refugio. Yo vengo de donde vengo y soy la que soy. Monchito, Doña Rogelia o Rockefeller fueron estrellas en los 80 y en los 90 llegaron ellos. Hola, muy buenas noches. El gobierno va a tope, no es. De todo esto, de muñecos, títeres y marionetas, sabemos mucho aquí, en Aragón. Es una época en que los títeres se hicieron visibles en la televisión, pero los títeres seguían en las fiestas de los pueblos, vamos a llamar como un teatro marginal o un teatro con menos presencia que el teatro que nosotros llamamos de actor. Yo soy un artista y vengo del París. Tú eres un cuentista que no has estado allí. Él, nuestro protagonista, llegó a este mundo mucho antes que Barrio Sésamo y ha llegado mucho más lejos que ellos o que los presentadores del Guiñol. Este año cumple medio siglo sobre las tablas. Paco Paricio, junto con Pilar Amorós, son la semilla, el origen de los titiriteros de Binéfar. Todo empezó allá por 1975. Recuerdo a los jóvenes ilusionados, Pilar y yo, enamorados también, que pensábamos que los títeres podían ser una herramienta muy valiosa. Ambos estudiábamos magisterio y veo mucha ilusión y muchos proyectos, un alma efervescente queriendo hacer muchas cosas, casi me atrevería a decir queriendo cambiar el mundo o hacerlo mejor. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, marrama, miau, 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 sentadito en su tejado. Qué difícil es recopilar una trayectoria de 50 años. En este tiempo, este grupo de artistas de marionetas, narradores y contadores de cuentos han editado 10 discos, escrito 11 libros y creado más de 40 espectáculos. Tantos como países han visitado para participar en incontables festivales, en Estados Unidos, Finlandia, Japón y, por supuesto, en prácticamente todos los rincones de España. Entre sus muchos premios, en 2009 fueron reconocidos con el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, y el Gobierno de Aragón les concedió la Medalla al Mérito Profesional en 2018. Y entre todo esto, Paco, en todos estos años, si tuvieras que quedarte con un único premio o una sola actuación, ¿cuál sería? Me resulta muy difícil, pero elegiría... Estuvimos en Zagreb, en Croacia, después de la guerra, actuando
en un festival con la fábula de la raposa y los niños. Yo elegiría ese premio que nos dieron los niños, estos niños que deciden que de los 20, de los 30, de los 40 espectáculos que han visto, eligen el nuestro y no nos conocen de nada o nos conocen muy poco, ¿no? Como en Aragón, que somos muy conocidos. Me resulta muy emocionante. No es ninguna medalla, trofeo o diploma, pero otro gran premio para ellos es que han conseguido ser profetas en su tierra. Y yo creo que nosotros hemos roto un paradigma, por decir otro prejuicio, que es que el artista siempre es extranjero. No es de que sabe hacer unas cosas muy bien, viene de fuera, las hace, nos alegra, nos sale el alma y luego se va. Nosotros somos el artista, pero el artista cercano, el pariente con el que se habla después de la función y al que se destinan cosas. De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va el titiritero. Son artistas de casa, como para nosotros lo es Ángel de Castro. Precisamente por eso, él ha sido uno de los pocos que ha podido ver las bambalinas de los títeres. El otro lado. Ángel es una persona que nos ha seguido durante muchas veces con una discreción, con un saber hacer, con un sentido artístico muy especial. Le dije, yo sé que te voy a hacer un regalo, Ángel. Quiero que subas conmigo al escenario, te pongas detrás y nos retrates haciendo títeres, y al fondo el público esa foto que nunca has podido hacer porque no se puede hacer. Porque el escenario nosotros decimos que es nuestro, cuando estamos actuando es nuestra patria, es nuestra casa, y en Aragón a veces tenemos personas como Ángel que tienen una discreción y que no las valoramos suficiente y bueno, me gustó mucho. La magia del directo, de la música, del juego con el público son algunas de las claves de su éxito. Y poder ver cómo se crea todo eso, los artilugios, resortes y secretos detrás de los títeres, son sus mejores argumentos para no perder la atención de su público estrella, que son los niños. Un público que en estos 50 años ha cambiado, aunque quizás no tanto. Que el público se va, la gente se marea y el director se mea. Sí que han cambiado los niños, sí que necesitan espectáculos con más frenéticos, más cambios de vestuario, más cambios de técnicas, más cambios de decorados, pero en el fondo yo creo que incluso les fascina más lo artesanal, los pequeños resortes, ver cómo se construye la historia, porque eso no se lo da la pantalla. Ven un cuento, ven una fábula, ven un cuento, ven una historia, ven un reportaje, pero no ven cómo se ha construido, y nosotros tratamos de propiciar esa doble lectura. Dicho todo esto, podemos concluir diciendo que hay titiriteros de Binefar para rato y motivos para celebrar este cumpleaños, que por cierto, está empezando aquí, en Aragón Radio. Bueno, creo que vosotros sois la primera celebración. Les estamos empezando hablando de ellas con vosotros, con Aragón Radio. Se va a presentar un documental que se está haciendo hace, yo creo, ya son 3 años, y lo presentaremos, yo creo que después del verano. Hay un festival muy importante en Valladolid que quiere hacer una exposición antológica de los titiriteros de Binefar, y yo este año voy a hacer un libro de todos los juegos, se llama Los Juegos del Titiritero, todos los juegos que empecé a hacer ya desde niño y que he ido recopilando y algunos creándolos, y bueno, ya haremos una programación especial en la Casa de los Títeres y en algunos otros lugares que nos llamen, pues empezaremos. Paco Paricio, titiritero, eres más grande que un rascacielos, siempre jugando con los muñecos, siempre feliz, siempre dispuesto a alborotar. Por estos 50 años, felicidades titiriteros de Binefar, y que cumpláis muchos más. Paco Paricio, titiritero, eres más grande que un rascacielos. Eres un zorro y un bandolero. Oye, qué bonita historia y qué bonita fotografía y qué bonita conversación también, ¿no, Esperanza, con Paco Paricio? La verdad que siempre muy dispuesto, muy agradable. Hijo, lo hice con tanta humildad, pero qué suerte tenemos de poder empezar a ser nosotros los que celebremos este aniversario, aunque esto nos lo chivó Ángel de Castro. Sí. Tú nos chivaste que era su 50 cumpleaños este pues año. Lo sabía, y desde aquí les felicito por los 50 años y que sigan muchos más.
Ángel, cumplen los titiriteros de Binefar 50 años. ¿Qué relación tienes tú con ellos? Porque has dicho, los vienes fotografiando desde los años 90. Bueno, lo ha contado Paco. Yo los conocíamos de hace muchos años, pero siempre la relación de fotografiar los espectáculos, hablar alguna vez poco, lo justo eso, pero la relación que tenemos ahora surgió precisamente, lo ha contado él, del día fue en la Plaza del Pilar. Vamos a contar cuál es nuestra foto de hoy. Cuento la foto primero y ya luego, lo ha revelado Paco, pero es una foto de lo que no se ve. Exactamente. Sale Paco Paricio con el escenario que tienen los títeres, que es un tablón tal cual. El público ve la parte que sale, pues de unos árboles tal, pero él detrás es un tablón como de unos 4 metros 5 de ancho, de altura, tiene más o menos la altura de una persona, un poquito menos o un poquito más si acaso. Y él es el que manipula a los títeres desde detrás de esa tabla. Pero en esa tabla tiene colocados todos los artilugios que utiliza durante la función, que son los mismos títeres, bolsas con confetis, y lo tiene todo perfectísimamente colocado, incluso con sus referencias en papel. Hay tal, números, letras, tal, y luego las marionetas que tiene los títeres y luego los objetos que utiliza durante la función, que los maneja a una velocidad vertiginosa. Claro, porque tú desde el público lo ves de una manera, te metes en la función y lo ves de una manera, pero claro, cuando ves trabajar al titiritero desde atrás es muy bonito ver cómo trabaja y que es lo que no ve el público, claro. Por eso me gusta esta foto. Yo no me imaginaba que pudiera haber tantísimas cosas. Sí, yo también. Detrás del escenario de los titiriteros. Cuando vimos la fotografía, sí. La foto me gusta mucho por eso, porque se ve lo que el público no ve. ¿Y tú te lo esperabas cuando lo viste, aquello, Ángel? No. A ver, más o menos sabes un poco lo que hay. Que hay muchas cosas. Sí, pero bueno, no lo sabía. Entonces lo ha contado Paco muy bien. Yo estaba ahí mirando y tal, y él me hizo un gesto. Estaba actuando, no hubo ningún momento para la función ni nada. Fue en un momento de la actuación que él me hizo un gesto para que subiese y claro, subir a un escenario de unos artistas es un privilegio, porque normalmente es un territorio suyo, es como lo que ha dicho él, es su patria, no puede subir a molestar. Claro, que además desde ahí ves las caras de la gente, claro, ¿no? Porque desde donde está la gente no se ven las caras, es muy curioso, pues se ve de otra manera totalmente. ¿Y qué se ve? ¿Cómo se ve? Pues mira, te puedo decir que los espectáculos de titiriteros no son solo de niños, son para todos los públicos. Las que a ver, mayormente pues sí que suele haber más niños, pero son de todos los públicos, y sobre todo la atención que tienen los niños durante el espectáculo que dura, que a un niño no le puedes engañar. O sea, tú a un niño, una persona mayor por educación puede aguantar 1 hora de espectáculo si no te gusta, pero un niño no. Y los espectáculos de titiriteros, la verdad es que están los niños que no pierden un detalle. Tal cual. Impresionante. Tal cual. ¿Alguna actuación de los titiriteros de Binefar que recuerdes con especial cariño tú, al margen de la de esta foto, Ángel? Pues a ver, actuaron para la Expo. Fue una actuación muy buena, actuaron varias veces en la Expo. Y luego, pues como dicen ellos, yo creo que la mejor está por llegar. Ellos dicen siempre eso, que la mejor actuación, y me gustaría hacerles fotos en algún pueblo pequeño, porque a ellos les gusta mucho el contacto directo con la gente. Entonces tengo ganas de tener la oportunidad de poder fotografiarlos en un pueblo. Venga, pues guardamos la foto y guardamos también el reportaje. Luego lo publicamos en la web de la radio y en las redes sociales. De acuerdo. Que vaya bien la semana, Ángel. Igualmente para vosotros. Muchísimas gracias. Y 38 las 9. Seguimos. Buenos días, Aragón. Paco Paricio, titiritero, eres el rayo, eres el trueno. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Joseba Bonaut, ¿qué tal? Joseba, muy buenos días. Buenos días. ¿Me permitirás decir que son unos grandes los titiriteros? Sí. Básicamente son de Binefar, además, que es mi segunda casa. O sea, que el mejor por eso son unos grandes. El mejor, no, porque ellos son grandes. Y Binefar, el mejor pueblo de Aragón. Venga, pues dicho queda. Hoy vienes provocando, ¿no? No por esto de Binefar, con el resto de municipios de la comunidad, sino por lo primero que has elegido. No. ¿No? No. Yo diría que sí. Primera recomendación de la semana. No sé si le voy a hacer caso yo. Tudo que eu sei hoje é pelo futebol. E as coisas mais importantes que eu aprendi foram no futebol. A história do Vini é diferente da dos outros jogadores. Todas as adversidades
fizeram ele mais forte. Probably for me, one of the best players in the world. Venga, producción deportiva. Baila Vini. Estreno en Netflix pasado mañana, ¿no? Pasado mañana, sí. Pasado mañana. Baila Vini es el famosísimo ya documental que todo el mundo sabía que se estaba rodando en Netflix sobre la gran estrella del Real Madrid. Y ya sabes que hay muchísimas producciones deportivas que se realizan y todas las semanas se estrenan. Pero a mí me gusta traer a esta sección siempre, como traemos el gourmet, ¿no? Lo que es el caviar. Me gusta traer aquellas que pueden suscitar pues curiosidad, duda, polémica, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que este documental lo tiene todo. Curiosidad, básicamente, porque queremos saber qué ha pasado en este año, más de un año y medio, 2 años de rodaje, en el que han seguido las cámaras a Vinicius. Vinicius, para quien no lo conozca, es ese jugador del Real Madrid que ha tenido tantas polémicas dentro y fuera del campo, ¿no? O más bien fuera del campo hacia el campo y en el campo, porque tampoco creo que Vinicius sea un jugador polémico fuera del campo, ¿vale? Quiero decir. Y en este caso vamos a tenernos una serie documental, es un largometraje, son más de 100 minutos, en el que vemos el lado personal, como en todos estos documentales de Vinicius, pero sobre todo se tocan los temas básicos de cómo se considera Vinicius, cómo se autopercibe Vinicius frente a los múltiples problemas alrededor, el concepto del éxito. Bueno, y el tema del racismo supongo que también estará por ahí, ¿no? Está el tema del racismo. A mí me gusta porque lógicamente se ha hablado de que Netflix, esto es un lavado de cara, esto es tal cual, esto no saldrá en el documental, siempre con todas las polémicas de Vinicius, siempre se decía esto. Pero yo, al igual que hablamos del Alcaraz, que creo que fue un documental tremendamente interesante para mostrar un deportista de la generación Z con sus valores, en el caso de Vinicius estamos hablando de otro deportista muy joven que establece cómo quiere ser percibido y cuáles son sus fundamentos. Creo que el título ya lo dice, su visión de la vida es el baile, es la alegría, y eso trae sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? Y yo creo que eso se ve bastante bien. Y al margen de forofismos, yo animaría que al margen de forofismos se viese esto ante una persona que no ganó el año pasado el Balón de Oro injustamente, desde mi punto de vista. Bueno, ganó el de playa. Bueno, otra tontería más, ¿no? Yo sé que soy del Madrid, pero me parecen unas chorradas, pero tremendas. Y se trata de un tema que es transversal, fundamental y que creo que es bastante desgraciado para el deporte español, como es el racismo, como la sociedad española, que lo hay, ¿no? Y también se puede ver... Ha habido mucha polémica con si en el caso de Vinicius es una cuestión de racismo o no. En el programa, de hecho, recuerdo que lo estuvimos analizando también. Bueno, no creo que haya mucha duda de ese racismo si hay 2 o 3 o 4 o 37 personas que hacen el símbolo del mono en la grada. O sea, creo que no hay el problema del racismo está ahí. Otra cuestión es que él sea una persona inmadura, que se comporte en el campo de una manera que no nos parezca adecuada y le podamos reprobar por eso, o le pueda reprobar su propio equipo. Pero si hay 30 personas haciendo el mono en Valencia, por poner un campo en el que ha sido más llamado, o sea, creo que el problema de racismo existe. O sea, digo yo, la pregunta que siempre hago es al revés: ¿qué ocurriría si esta persona fuese blanca? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Y de qué estaríamos hablando? Pues no estaríamos hablando de tanta polémica, estaríamos hablando de otras cuestiones, estaríamos hablando de si es un jugador que le da gasolina a su equipo, que si enciende, que si es... Bueno, pienso yo, que he visto mucho deporte a lo largo de la vida. Entonces sí que hay un problema de racismo. La cuestión es que eso no quita que el documental pueda mostrarnos otra parte que yo creo que puede ser muy interesante, es cuál es el grado de madurez o de inmadurez de este deportista que se ve en Madrid como una estrella con una juventud máxima. Y esto yo creo que es lo interesante del reportaje documental, que nos deja ver, que podemos ver y que se puede traslucir de lo que se muestra, ¿no? Muy parecido yo creo que puede ser al que fue de Alcaraz. Vamos a ver qué nos ofrece este documental de Vinicius al margen de forofismos. Salen un montón de compañeros suyos, ¿no? Y de excompañeros de la selección brasileña, del Real Madrid. De Madrid, antiguos jugadores del Real Madrid, que dan su perspectiva sobre este jugador. Siempre está la duda de que estos documentales pueden servir como una plataforma de promoción, pero también yo creo que sirven para ver en una foto, en un momento dado, cómo es un deportista, y sobre todo si es joven, nos ayudará a compararlo con el tiempo. Dentro de 5 o 10 años, cómo era ese Vinicius cuando era joven y tenía esas polémicas en España y ocurría todo lo que ocurría. Bueno, no le llega en el mejor momento el documental, en el mejor momento futbolístico, quiero decir. Con su futuro en el Real Madrid incluso en el aire, si se va a Arabia, si no se va a Arabia. Bueno, segunda recomendación. How do you feel about violence?
I'd be lying if I said the work I do doesn't go upside down sometimes. If that were to occur. La historia de la primera agente negra del FBI, Joseba. Sí. Duster, esta es la serie que Max estrena esta semana, la plataforma Max, y creo que es interesante por varias razones. Una, porque nos produce un reencuentro nostálgico. Este es el de el creador JJ Abrams, que te sonará claramente por muchas series, entre las más conocidas Lost, serie de películas de Star Wars, pero es una vuelta de JJ Abrams después de su última película Star Wars a cualquier tipo de producción, y encima nos trae en esta historia original un reencuentro con si te acuerdas del actor que hacía de Josh Holloway, el actor que hacía de Sawyer en... ¿Te acuerdas tú? ¿Tuviste Lost o no lo has visto? No. Pues los que están escuchando conocerán a Sawyer, que es era el surfista. Es como si lo hubiera visto. El guaperas. Bueno, pues se produce un reencuentro JJ Abrams, Sawyer, y en este caso pues una actriz como Rachel Hilson, que hace el papel de esta primera detective afroamericana en los años 70 de FBI, y sobre todo vemos una serie divertida de acción, en el que un delincuente que se dedica a huir con coches le tiene que ayudar a la protagonista a intentar resolver una trama de mafias que existen en el sur de Estados Unidos. Yo creo que después de muchas series de ciencia ficción, JJ Abrams ha decidido volver a una serie de aventuras, y yo creo que promete mucha diversión. Y luego pues se reencuentró con algunos de los creadores y protagonistas de esta serie mítica ya que se llamaba Lost, en España entre paréntesis Perdidos, como si no supiésemos que Lost es perdidos, o como ya nos estuviésemos demasiado perdidos ya en la vida. En fin, Duster, ¿vale? En Max, cualquiera que lo pueda ver. Esta semana empieza capítulos semanales. Recuerdo siempre Max. Algo que le gusta especialmente a Josep. Algo que me gusta a mí para un poco... Para no empacharse de tanta serie. Lo que no hay que ver esta semana. ¿Qué es lo que no hay que ver esta semana, Joseba? Bueno, pues esta semana se estrena la segunda temporada, si no hubiésemos tenido suficiente con una primera temporada de un reality que yo creo que le gusta a Saldaña, que se llama La vida secreta de las esposas mormonas. Diréis, ¿habéis visto la primera temporada? No, bueno, pero tú sí, parece ser. Alguna cosa he visto. Y claro, ¿qué es esta serie? Pues, ¿qué ocurre? Sabéis que hay un sitio en el que hay muchos mormones en Estados Unidos que se llama el estado de Utah, ¿vale? Hay una ciudad que es Salt Lake City, y allí pues hay muchas privaciones por el tema religioso sobre cuestiones del alcohol, etc. Entonces hay unas jóvenes mujeres que quieren... madres que quieren reivindicarse como mujeres independientes, y deciden generar una especie de fenómeno TikTok, son TikTok, mam TikTok, pero mormonas, en la que quieren mostrar una cara diferente de los mormones. Esto generó una polémica tremenda en Estados Unidos, en la comunidad mormona, y claro, sería algo así como las Kardashian en Salt Lake City, sería una cosa así. Entonces, no sé yo si era necesaria una segunda temporada, Javier de Sola. O sea, que sabes que no era necesaria. Yo lo digo porque sé que luego lo vas a ver. No he visto la primera. Pues vas a empezar esta semana, por eso te lo traigo aquí. Así que no recomiendo ver a mormonas madres en Salt Lake City temporada. Venga, pues lo apuntamos. Venga. Y no lo veremos. El contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. El contrainformativo con Juan Luis Saldaña. Positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal, Saldaña? Voy a ver eso, Joseba, voy a ver eso. Hombre, que sí lo vas a ver. El nombre me ha sonado buenísimo. Tú y todos. Secreta. Yo pensaba que iba a ser algo la vida secreta de los niños, capítulo 7, pero no. De las mujeres mormonas promete muchísimo. Yo voy poniendo siempre cosas que no hay que ver, pero que en el fondo... Sí. Nos va echando estás utilizando la sección, porque si quieres que lo veamos. Y estoy manipulando la sección para poner pequeñas... droga y cosas prohibidas que todo el mundo... Porque lo que no hay que ver verdaderamente esta semana es lo de Vinicius, ¿no?
Sí. Psicología inversa, todo Eso es. Exacto. Yo creo que está jugando con nosotros. Sí. Yo creo que está jugando con nosotros. Somos sus conejillos de indias. Cualquier día sacará un estudio y dirá cómo manipular mentes. Lo que pasa es que Javier de Sola se nota mucho que tú eres de Real Zaragoza. ¿Cómo se nota? Aquí hay un sesgo futbolero bastante. Sí, yo reconozco duro, que tengo sesgo futbolero con Vinicius. A mí, fíjate, yo creo que es el último futbolista del que vería un documental. No me seduce. ¿Qué quieres que te diga? Nada, eso demuestra la gran apertura periodística que hay en este país. Pero si son 24 en la plantilla y estaría dispuesto a ver 23. Claro. Un aperturismo casi total. Y no al mejor jugador del equipo. Balón de playa. Es que a mí personalmente, si me preguntas, no me parece el mejor del equipo. Me parece que es mejor Mbappé. O Courtois. Saldaña, por favor, sácanos Vamos de aquí. a coger... O Lucas Vázquez. Sí, por favor. Saldaña, lo que no hoy hemos, no es un contrainformativo. Paralímpicos no, por favor. No es un contrainformativo cualquiera, porque toda la música de hoy son canciones de Juan Pardo. Punto. Nada que explicar. No me hables, no me hables. No me hables así. No me mientas que me duele. Creo en Juan Pardo y en la jarra brita. Os he hablado un poco de mis filias, pero sí, yo soy muy de Juan Pardo. Entonces, he decidido, ¿por qué no hacer... A todos nos pasan cosas. ¿Por qué no hacer una sección entera? No vamos a juzgar a ¿Por nadie. qué no hacer una sección entera de Juan Pardo? Y además, no hay ni efeméride ni nada, porque me da la gana, punto. Eso está muy bien. Sí, que las efemérides del Día Mundial. Vale, ya el Día Está Mundial. sobre el Día Mundial del Retrete, el Día Mundial de mi abuela, en fin. La extorsión más extraña. Pide dinero, electrodomésticos y postres. Una masajista de 65 años en Cándilo a un cliente le hizo la caidita de Roma y cosas y le grabó en momentos sospechosos. Entonces, esto es una cosa turbia, pero no entraría en el contrainformativo, pero de repente le empezó a exigir cosas. Le dijo, quiero dinero, quiero que me pagues unas lavadoras, también le dijo, pero luego lo empezó a extorsionar con postres. Le dijo, mira, me traes 4 alfajores, me traes unas tortas, me traes no sé qué, y le iba pidiendo. Claro, digo, a ver, ¿en qué momento si tú haces una extorsión pides dinero y el dinero ya compra eso? Pero no, o sea, esta extorsión incluía, digamos, como una especie de carta de postres, ¿no? Entonces ella le iba pidiendo y el tipo ya se hartó y la denunció. Dijo, oye, vale, ya. O sea, sí que te doy $20,000, pero no te va a estar aquí llevando el croissant cada día. No te voy a comprar el yogur de... Exacto. El yogur de coco, otra de mis fobias. Entonces ella lo tenía ahí. ¿Por qué? Buah. ¿Gente a favor del yogur de coco en la sala? Yo. Vale, siempre pasa esto. No soy la única, Principio de Pareto, 80-20, el 20% siempre le gusta el yogur de coco. Bueno, continuemos, no me hagas entrar ahí. Entonces eso, bueno, Joseba, ponle un título a esta historia de la extorsión. ¿A Juan Pardo o a la historia? No, la extorsión. Pero ya Juan Pardo también. No, la extorsión. Yo me he quedado con lo del baño y me ha dejado más. Yo te pondría Trainspotting. Trainspotting. Ese baño, sí. Vamos a hablar ahora de gente que tiene grandes destrezas. Tropecé con tu mirada en un lunes de mañana y al final de la semana descubrimos el amor. Tropecé con tu mirada en un lunes de mañana y al final de la semana descubrimos el amor. Punto, se acabó, o sea, ya está. Pim pam, ¿para qué quieres más? ¿No? Bueno, en fin, una escuela se vuelve viral por un concurso de chanclas voladoras entre maestras. El Día de la Madre. Las profesoras se miran jiji jaja, medio en serio, medio en broma, les ponen una diana como unas construcciones de madera lejos y se sacan la chancla, empiezan a disparar y eran digamos, máquinas de precisión. Todo aciertos, la gente se ríe y entonces ya dicen que lo van a institucionalizar. O sea, ellas son madres antes que profesoras, pero no celebran el Día de la Madre y dicen que sí, que el lanzamiento de chancla lo tienen muy trabajado. En ningún momento se habla de que lo vengan trabajado de casa, sino que es algo que es innato. No quieren decir que ellas peguen chancletazos a sus hijos, no lo dicen, pero el campeonato se ha institucionalizado ya en esta... No me estoy enterando de nada. ¿Sabes que las madres dicen que lanzan la chancla al hijo? Sí. Pues unas profesoras de un cole... hacen un campeonato. Han hecho un campeonato. ¿Y quién? Máquinas de matar. Buenísimas. Entonces, claro, ahí hay un debate de tal. ¿Lo harán en su casa o simplemente es algo genético que tienen? O sea, ¿el lanzador de chanclas nace o se hace? Exacto. Entonces aquí parece que esta gente de México está jugando un poco a que el lanzador de chancla nace, pero bueno, yo creo que venían trabajadas de casa. Le podemos preguntar a Miquel, que estará el jueves en la tertulia internacional. Sí, todavía. Sí, aquí se lanzaba más la chancla antes que ahora, ¿no? La alpargata. La alpargata, bueno, claro, sí. Depende Las de maripis.
Exacto. Y algunas tenían este efecto boomerang, que volvían, pegaban y volvían, te pegaban en la nuca y volvían. Sí, esto ha pasado. Hay gente que tiene ahí un golpe de muñecas espectacular. Película, Joseba. Yo lo adaptaría al género Dos tontas muy tontas. Interesante. Porque son profesoras, has dicho. Sí. O sea, muy bien, muy ¿qué bien. hacen en el colegio estas mujeres? O sea, en serio. Sí, no para que- eso llevamos a nuestros hijos al colegio. O sea, Sí, igual tenían que trabajar para los cuerpos y fuerzas de seguridad estatal. O no trabajar. Era un superpoder. con las mismas armas. Vamos a hablar de gente que se droga masivamente. Hola. Bravo por la música que los hace mágicos. Bravo Fontaine. Juan Pardo se flipó mucho en el principio de esta canción, le metió ahí un robot, no sé si he visto el videoclip. Pero bueno, bravo por las autoridades turcas que en la ciudad de Lice, al sureste en Turquía, habían incautado muchísimo cannabis en el 23 y en el 24 y dijeron, vamos a quitarnoslo de aquí. Se pusieron un montón de fardos de marihuana al aire libre y utilizaron 200 litros de diésel. Pusieron ahí la palabra de la ciudad, Lice, y le prendieron humo. Entonces aquello montó una nube psicoactiva que se dispersó por la ciudad y ha afectado gravemente a la población local. Gravemente según se mire. Náuseas, mareos, confusión, colocamiento y alucinaciones. Ha habido gente que ha visto cosas que no deberían. Y entonces, las autoridades han dicho que no lo van a repetir y que van a tener más cuidado. Pero bueno, ellos solo querían hacer el bien y no lo han conseguido. Esta también da para película, ¿eh? ¿Cómo se llamaría la película, Joseba? Pues hay una clásica de estos colgados muy fumados. Pero esto no pasó algo parecido en Galicia alguna vez, en algún... En Galicia sí, en todas partes cuecen habas, sí. No, pero yo he visto una serie... Ay, no me acuerdo. En Galicia también me suena así, porque además en Galicia tienen mucho que quemar, ¿no? Tienen mucho combustible. Lo usaban como harina y lo utilizaban para empanar cosas. Esto yo lo he visto en algún... Sí, en Galicia, Esperanza, sí. De verdad, venga. Voy a tener que encontrarlo yo. Vamos con la última. Venga, muy rápida. El la toro última. sagrado. Esta tarde hay toros, vamos a la plaza. Para todo hay una canción de Juan Pardo. Juan Pardo, te queremos. Un toro sagrado roba una moto y hace el caballito. Sucedió en la India y si no llegas a poner una cámara de seguridad, nadie nos creería, pero es verdad. Un toro sagrado va por ahí. Sabéis que en la India los toros y vacas van a su bola, tienen bula, tienen libertad. Y de repente el toro se acerca a la moto, se sube encima con las dos patas, se apoya así, pues como se apoyaría un toro. Y no sé cómo la enciende y avanza. Brum, y el tío la lleva equilibrada. 15 metros, la moto ya se escoña y el toro sigue tranquilamente como si no hubiera pasado nada. Entonces, claro, no había testigos. Sí que una madre y un niño lejanos se alejan, pero no habían visto quién conducía. Y alguien dice, si no fuera por las cámaras de seguridad, no habríamos visto esta maravilla de la naturaleza. Que tenga que ser yo el que cuente esto. En fin. Joseba, película. Toro salvaje. Toro salvaje. Es que me encanta porque siempre se sorprende. Digas lo que Sí. Hoy, de todas formas, ha tirado muy a lo Muy certeramente, ibas a decir. Muy certeramente, sí, un poco a lo fácil también diría yo, pero bien. Es que estamos a final de mayo ya, o mitad de mayo. Ya Me exiges mucho. el ¿sabes? desgaste acumulado. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Qué nos contáis esta mañana en la Cadiera? Los Reyes han acudido este fin de semana a Mauthausen en el 80 aniversario de su liberación y allí ha estado Elena Blasco, delegada de la Amical en Aragón, con quien vamos a hablar esta mañana. Saludamos al escritor Miguel Alcázar, es el autor de Manuscritos no solicitados, que es un libro que reflexiona sobre todos esos manuscritos que llegan a las editoriales a diario, que son ignorados. Sonríe Saldaña, no sé si te ha pasado alguna vez. He seguido la cuenta de Twitter, sí. sí. Y, estoy muy al día. Pues a las 12:05 está con nosotros. Quedan algo más de 3 semanas para el Gran Premio de Aragón de MotoGP y nos interesamos por el anecdotario del trazado del circuito y pasamos consulta musical en el gabinete del doctor Cutiberga. ¿Hoy con qué? Con motos, segunda entrega. Venga, vale. Que vaya bien la mañana, Óscar. Muchas gracias. Buena semana, Joseba, Saldaña, hasta mañana. Viva Hasta Juan mañana, Pardo. Esperanza. Adiós. Adiós a todos. Ça met la terreur dans toute la région.